Muy buenas tardes, tengan todos nuestros miradores, oidores, seguidores, bebedores y masticadores de la palabra que se expresa aquí en diálogos, charlas, porque la palabra no entra por un oído como cuando nos decían los maestros en la primaria, hace más de medio siglo, te entra por una oreja y te sale por la otra, como si las palabras y la semiótica así fuesen expresándose. No quiero en principio dejar de agradecer al doctor Paul Carrillo su generosa participación en esta ocasión y su tiempo y su experiencia para tratar un tema que inusualmente es tratado fuera de ciertos lugares o por ciertas personas. Yo recuerdo que el problema era similar en autismo infantil como si no crecieran, se hicieran adultos y lo siguen tratando como niños eternos y no resolvemos absolutamente nada. Hoy trataremos de abordar una cuestión que a algunos padres y cuidadores primarios sí les preocupa. El proceso del envejecimiento normal, y le voy a decir normal, porque el envejecimiento es un proceso que sucede en todos, los árboles, las casas, las personas, tengan o no síndrome de Down, tengan o no autismo, tengan un diagnóstico de parálisis, envejecen. Si el envejecimiento por sí mismo acarrea consecuencias, el doctor Julián de Furiaguerra fue muy sagaz en criticar el concepto de regresión, porque algunos pensaban que el adulto regresaba a ser un niño en chiquito, y él decía, no, hay procesos de retrogénesis. El concepto de retrogénesis es inusualmente utilizado. Pero él se refería a ese proceso de compensaciones, algunas favorables, otras no. No hay pérdidas totales, hay reacomodos. Eh, Bluma Zeigarnik hablaba de deterioro y disolución. No hay disolución total del psiquismo, sino hay procesos de reorganización. Creo que el doctor Paul Carrillo, mejor que yo, explicará esto. No quiero darle la palabra al doctor, pero sí el agradecimiento en principio, antes de comenzar con unos tres mensajes. El primero es que ya ha terminado un mes más, tenemos el mes de noviembre, tenemos muchos años de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Textla de Guerrero, y no tenemos la verdad histórica que nos prometieron, la mentira histórica que inventó Jesús Murillo Caram, entonces Procurador General de la República, que ya se había cansado, por cierto, en una conferencia dijo, ya me cansé. Y entonces llegó a la conclusión de que nos entregaba la verdad histórica, que después el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos nos dijo que era una verdadera mentira histórica. Pero hasta ahora no tenemos ni la verdad histórica ni la verdad a secas. Y ahí ya comentábamos con otro colega chileno el duelo ambiguo. Ese duelo imposible de lograr porque no tienes la evidencia del desaparecido, del muerto, de que está muerto, y tampoco puedes admitir que está muerto aunque no tengas evidencia de que está vivo. Entonces, es difícil el duelo en esas circunstancias. Hablábamos del duelo ambiguo, pero no quiero dejar de recordar que es una deuda histórica de los dos últimos gobiernos, aunque ocurrió en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tampoco quiero dejar de enviar un saludo fraterno a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaída, estudiante de nuestra Facultad de Psicología en Morelos, desaparecida hace más de 12 años. Su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos y hasta ahora ni verdad, ni justicia, ni nada. Y finalmente no quiero dejar de señalar que este fin de semana, después de 8 años de persecución política, el doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue detenido bajo el supuesto de que estaba prófugo de la justicia a propósito de la famosísima estafa maestra, que dependía en ese entonces de Rosario Robles Berlanga y de Emilio Cebadúa, secretaria de Desarrollo
con Enrique Peña Nieto precisamente, y oficial mayor de la misma secretaría. Ellos están libres. El gobernador de Morelos, que instrumentó una campaña de odio contra el rector y un lawfare, ha visto que ahora ha sido detenido y está en proceso como único detenido cuando fueron involucrados en este hecho más de 8 rectores. Entonces parece ser que las coyunturas políticas se dan con ciertos fines y no tenemos ni la verdad histórica, ni la justicia transicional, ni nada que se le parezca. Entonces, desde este canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, manifestamos nuestra solidaridad incondicional al doctor Jesús Alejandro Vera, y con él pedimos transparencia y un juicio justo, porque es lo menos que se puede esperar ahora que supuestamente se va a limpiar el Poder Judicial. Esperemos que efectivamente haya transparencia y justicia verdadera. Ahora bien, una vez echado el speech, regreso con nuestro invitado, el doctor, sino para que lo invitamos, pero este asunto de el niño que nace con un diagnóstico de síndrome de Down, independientemente de la modalidad que adquiera, por translocación, una triplicación en el cromosoma 21, por la razón que fuere, ya tenemos claro que el síndrome de Down no es el déficit intelectual. El déficit intelectual deriva, además del síndrome, genéticamente hablando, de los entornos sociales y culturales que pueden o no favorecer la superación de ciertas circunstancias y el desarrollo a pesar del síndrome. Pero van evolucionando, van creciendo, como cualquier otro mortal que va evolucionando, que vamos creciendo como nosotros, y que a lo mejor un día estamos como le entró al Bruce Willis, al Duro de Matar, que primero le diagnosticaron una afasia, después le diagnosticaron una demencia frontotemporal. Hay casos muy documentados de grandes personajes, el expresidente eh, que era vaquero y muy famoso, también le dio Alzheimer, actores que les ha dado Alzheimer. Parece ser que hay una correlación positiva entre los mecanismos neurobiológicos que subyacen a la demencia de Alzheimer. No hablo de la frontotemporal o de eventos vasculares sucesivos que también van deteriorando, y el síndrome de Down. La primera pregunta que nos haríamos: ¿existe esa correlación positiva entre los aspectos neurobiológicos entre uno y otro caso? Segundo, la evolución de los niños o de las personas con síndrome de Down inexorablemente va a conducir a lo que llamaríamos demencia de tipo Alzheimer. Y tercero, los deterioros que a ojo de buen cubero observamos en personas con síndrome de Down no necesariamente implican una demencia de tipo Alzheimer. Sin embargo, puede ser posible que lo haya. Como yo no sé de esto y soy un pobre vagabundo, hemos invitado al doctor Paul Carrillo Mora del Instituto Nacional de Rehabilitación, quien generosamente nos va a exponer algunas ideas al respecto, y ya iremos en la charla precisando algunas cuestiones. Adelante, doctor, y muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer realmente participar en estas charlas que son muy libres y muy amenas en realidad. Y bueno, en este caso que están tocando este tema que para mí es algo muy interesante, muy abandonado, ya lo resaltó usted. Se nos olvida, creo que todos aquellos pacientes que fueron diagnosticados en la niñez con distintos tipos de discapacidad intelectual, pues van a ser adultos, ¿no? En algún momento y evidentemente no serán ajenos a todos los procesos de envejecimiento, que ya bien resaltó usted que es un proceso universal y es un proceso fisiológico. Entonces, sí es un tema, digamos, centrado en el abandono. Yo quiero comentar un poco aquí en este foro que yo llevaba alrededor de 10 años en realidad en el grupo de demencias de la Academia de Neurología, y no recuerdo más que una sola vez que se tocó este tema, es decir, el tema de la demencia en los pacientes que tienen síndrome de Down. Es decir, incluso dentro de los especialistas me parece que es una asignatura que tenemos pendiente, porque
porque es un tema un poco relegado. Incluso los médicos, cuando se habla de síndrome de Down, en lo que pensamos es en realidad en los pediatras y neuropediatras diagnosticándolo, pero se nos olvida que cada vez con más frecuencia, eso lo dicen las estadísticas, pues estos pacientes llegan a una longevidad más larga y eso evidentemente los pone en riesgo de presentar distintas variedades de deterioro cognitivo. O sea, eso es algo muy importante de resaltar. Y bueno, hace rato mencionaba precisamente la posibilidad de que estos pacientes que tienen esta alteración genética, quizá convenga ahí resaltar que en cuanto a discapacidad intelectual, la causa más frecuente en el mundo y también en nuestro país, aunque no hay cifras muy confiables al respecto, es la causa más frecuente de discapacidad intelectual de origen genético. Sería precisamente el síndrome de Down, ¿no? Es decir, es una de las causas más frecuentes. Y aquí hay una asociación muy importante que conviene de alguna manera resaltar y que la relaciona de manera directa con la enfermedad de Alzheimer. La primera vez que se aisló el péptido beta amiloide, que es una de las alteraciones, digamos, que se depositan en el cerebro de los pacientes con Alzheimer, algo muy importante a resaltar, que la primera vez que se aisló y se identificó la secuencia de aminoácidos de este péptido fue en realidad en un vaso sanguíneo de un paciente con síndrome de Down, es decir, no fue ni siquiera en un paciente con Alzheimer, sino se aisló por primera vez en este paciente. Y eso nos lleva de alguna manera a conectarlo de una manera muy, muy clara, porque la proteína que da origen a este péptido beta amiloide, que es una proteína de membrana, integral de membrana, que se llama proteína precursora de amiloides, precisamente su sitio de origen está en el cromosoma 21, ¿no? Entonces, cuando existe, digamos, esta presencia, digamos, de 3 cromosomas en los pacientes con síndrome de Down, lo que está bien establecido es que la expresión precisamente de este péptido anormal, pues literalmente se incrementa, a diferencia, digamos, de lo que ocurriría en un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer esporádica. Esto explica por qué este péptido beta amiloide se sobreexpresa todavía más en estos pacientes con síndrome de Down y de alguna manera explica por qué se puede ver este tipo de deterioro cognitivo desde edades muy tempranas, ¿no? Es decir, hay reportes de quien comienza con algún declive de su funcionamiento previo alrededor de los 35 o 40 años. Y esto se explica justamente por digamos, esta explicación genética de que la proteína precursora de amiloide está en el cromosoma 21, que sabemos que está, digamos, por triplicado precisamente en los pacientes con síndrome de Down. Ahora mencionaba algo muy importante, porque pudiera parecer que invariablemente la enfermedad de Alzheimer o la demencia, pues es una sentencia en todos aquellos pacientes que tienen síndrome de Down. Y la realidad y lo interesante es que no, la verdad es que sí hay una amplia proporción de pacientes que después de los 40 o 50 años ya tienen algún grado de deterioro cognitivo, pero no en todos los casos se presenta, ¿no? Es decir, algunos de ellos llegan a una sobrevida más larga y no presentan, digamos, como tal las características de la enfermedad. Entonces, incluso, digamos, de manera reciente ya se acepta o se menciona que el Alzheimer o demencia que se presenta en los pacientes con síndrome de Down, pues es un tipo de alguna manera de demencia de Alzheimer de origen genético, porque claramente el origen genético es genético, digamos, del síndrome de Down. Pero no se trata, digamos, de una condena, es decir, de que necesariamente todos los pacientes la vayan a desarrollar, y algo todavía más importante, que no todos la vayan a desarrollar al mismo tiempo, ¿no? Como bien mencionaba ya, a pesar de que claramente este síndrome de Down se asocia a distintos problemas que ocasionan esta discapacidad intelectual, no quiere decir que este cerebro sea incapaz de aprender o sea incapaz, digamos, de absorber o de tener la plasticidad que tiene cualquier otro cerebro que no tiene la alteración. De hecho, hace ya algunas semanas o quizá ya un mes, tocábamos precisamente este tema en esta reunión que tuvimos en Mérida,
en el sentido de que lo que llamamos reserva cognitiva, que no es más que esta estimulación ambiental que reciben, en este caso los pacientes, sí tiene un efecto muy significativo. El gran problema es que sabemos que estos pacientes con discapacidad intelectual de distintos orígenes pues se enfrentan en realidad a distintas dificultades para acceder a esta estimulación, para acceder, digamos, se encuentran en situación de vulnerabilidad para acceder a servicios de salud, a recibir adecuadamente una educación o una estimulación, digamos, cognitiva, y eso evidentemente acrecenta o empeora el pronóstico, ¿no? Porque están catalogados de antemano, son pacientes que de por sí no van a aprender gran cosa, que de por sí va a ser muy complicado en realidad que respondan a los tratamientos, y esto evidentemente es un tipo de discriminación desde mi punto de vista muy claro, que disminuye las posibilidades de que los pacientes pues tengan o desarrollen distintas habilidades, ¿no? Entonces, este estigma que hay, esta etiqueta de la discapacidad intelectual me parece que pasa factura desde la infancia, por supuesto, pero se hace todavía más evidente con el paso del tiempo, en donde ya se comentó que todos los cambios asociados al envejecimiento, de los cuales todos evidentemente seremos, vamos a decirlo así, víctimas, pues empeoran evidentemente el pronóstico en estos pacientes, ¿no? Entonces, sí me parece que hace falta mucho para empezar pues, a tener atención de este problema tan importante de salud, porque ya está más que establecido de que estos pacientes pues, han aumentado su expectativa de vida, ¿no? Es decir, cada vez más pacientes de ellos sobreviven arriba de los 50 o 60 años. La verdad es que hace 2 o 3 décadas más bien muchos otros problemas de salud que tienen los pacientes con síndrome de Down, como las cardiopatías, por ejemplo, las alteraciones metabólicas, a veces hacían que su sobrevida no fuera muy larga, pero en la actualidad esta sobrevida se ha incrementado, y creo que este problema del deterioro cognitivo en estos pacientes pues va a ser algo que vayamos viendo cada vez con más frecuencia. Hay algunas cuestiones que me parece interesante comentar para ir matizando algunas cuestiones. No cabe duda que la alternativa en el caso del muchacho con síndrome de Down, la opción es la educación Claro, y la intervención en todos los ámbitos deliberadamente instrumentados por educadores, maestros, terapeutas, y no tiene una salida clínica, es decir, un fármaco, una cirugía. La alternativa es educativa. Creo que así ese es, es un primer punto que me parece fundamental que se puede destacar. El segundo, hay un conjunto de factores comórbidos, valga el terminejo, que en el propio muchacho con síndrome de Down pueden deteriorarlo. Puedo hablar de epileptogénesis, puedo hablar de algunos procesos infecciosos o traumáticos que suelen ocurrir, aunque no se esperen, pero que van provocando deterioro. Y sin embargo, cuando se habla de lo intelectual, porque el término de déficit intelectual también es terriblemente ambiguo y terriblemente negativo en el sentido de que muchos neuropediatras o pediatras o médicos que hacen el primer diagnóstico, neonatólogos, qué sé yo, sin más y a rajatabla, ese es un problema de formación psicológica de los médicos. Es, no, ya ni haga nada, su hijo se va a morir, va a vivir poco. Bueno, yo lo recuerdo que me lo contaron, ¿eh? Cuando la última epidemia de polio no nos daban más de 20 años de vida, ¿eh? Por problemas respiratorios. Estaban esos pulmones impresionantes que se utilizaron porque el pronóstico era la pérdida de la capacidad respiratoria y el paro. Pues ya ujú, casi me he hecho 70 años y no solo yo, conozco muchos, pese así a es, que la epidemia de polio fue bastante letal en sentido de causalidad de mortalidad y de secuelas. Pero no solo es en polio, en síndrome de Down, el que tiene una malformación congénita, cual sea el pronóstico. Ahí hay un problema de formación del médico y la empatía para informar a los padres, porque el pronóstico que les dan no ayuda mucho a que empiécele a trabajar, empiécele a caminar.
Pero hay un mito en el proceso del deterioro, esto lo discutía, a lo mejor tú sí lo conociste, al doctor Miguel Krasovich Sivach. Él publicó los primeros trabajos de Alzheimer, trabajaba en el Hospital Español, él hablaba de demencia senil, me acuerdo muy bien. Era un término de época también, Sí. pero empezaban con el deterioro de la memoria. Y la memoria históricamente está muy relacionada con la atención y el aprendizaje. Yo percibo y lo primero que debo diferenciar es lo novedoso de lo conocido, clasificar lo conocido de modo tal que pueda orientar mi actividad en él. Es decir, atención, memoria y aprendizaje están directamente vinculados. El otro aspecto es la organización de esa experiencia sensoperceptiva atencional en sistemas de expresión lingüística o lenguaje, Ujú. pensamiento, solución de problemas, razonamiento lógico, que es donde aparentemente se muestran más los déficits que en memoria y aprendizaje. Es decir, una persona con síndrome de Down invariablemente va a aprender. Y si tuviera un deterioro por alguna comorbilidad o un evento traumático, tiene la posibilidad de aprender. Lo mismo pasa en las demencias, aunque es un proceso retrogenésico, va hacia atrás, ¿sí? Pero la capacidad de aprender no se pierde total y absolutamente, según mi opinión. Y el asunto de la memoria, de que si es la inmediata, esos asuntos ya son más técnicos, largo plazo, corto plazo, de trabajo, visual, auditiva, semántica, lo que quieran, autobiográfica. Porque yo les he preguntado a muchos chamacos con autismo y jóvenes que me cuenten la historia de su vida y no tienen una memoria autobiográfica. La tienen más Ujú. episódica y pasó esto y pasó aquello y en síndrome de Down ocurre algo similar. Y luego viene la dificultad de los diagnósticos, que no sabemos si es uno o es otro. En el síndrome de Down es claro, es genético y hay mecanismos biológicos. Pero esta idea de lo intelectual y lo cognitivo, porque los padres que se quejan de los hijos con síndrome de Down ya adultos, dicen es que va perdiendo la memoria, pero lo mismo nos pasa a nosotros. Lo tengo en la punta de la lengua, en las Así anomias es. famosas. Sí. Olvidé las llaves, etcétera. Es decir, el asunto de la memoria parece ser que nos carcome emocionalmente y empezamos a preocuparnos por la memoria, cuando hay Sí. otros aspectos como es la autonomía funcional. Pero ahí lo dejo porque si no, ¿para qué te invito? Punto. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Creo que algo muy importante que acabas de decir precisamente es esta parte de compararlo con un proceso degenerativo, ¿no? Es decir, creo que hay una diferencia ahí muy clara, ¿no? El síndrome de Down y todas las alteraciones biológicas que conllevan, claramente ocasiona pues una discapacidad intelectual, sin meternos en rollos de cómo se define y si está adecuadamente definido por estos parámetros estadísticos del coeficiente intelectual, que sabemos que tiene grandes limitaciones, pero no se comporta en realidad, al menos en la infancia, hasta que el paciente llega a la edad adulta, como un proceso degenerativo. Es decir, se trata en realidad de un paciente que sí tiene algunas limitaciones, pero que claramente puede aprender. Y algo también fundamental que quiero rescatar es esta parte de que el manejo o el abordaje es ambiental, es educativo. Muy bien, conviene resaltar que no hay un medicamento para eso. Yo quiero ahí, por ejemplo, agregar un poco en el sentido de que si a la fecha tenemos, más bien no tenemos grandes herramientas para combatir la demencia de Alzheimer, que sabemos que numéricamente nos rebasa y nos sobrepasa en todo el mundo, la verdad es que el tratamiento farmacológico en estos pacientes, en los pacientes con síndrome de Down y demencia, está prácticamente en el olvido, está fuera del foco y de la atención de las empresas farmacéuticas. Es decir, sí hay algunos estudios, algunos ensayos clínicos, literalmente que han utilizado los mismos medicamentos que en enfermedad de Alzheimer, pero el tema está prácticamente abandonado, es decir, no tenemos ningún medicamento que se haya aprobado y se haya inventado. Por ahí hay algunos investigadores de Estados Unidos que incluso sugieren que estos famosos anticuerpos monoclonales que ya estamos empezando a utilizar y que México tiene ya dos que están aceptados por la COFEPRIS, pudieran utilizarse precisamente en los pacientes con síndrome de Down
como una oportunidad, dado que el riesgo que ellos tienen pues es muchísimo más elevado y de alguna manera más predecible. Es decir, pero a la fecha no hay ningún ensayo clínico con ellos. Es decir, y yo personalmente lo digo y lo recalco, es porque las empresas farmacéuticas no les interesa, punto, ¿no? Sabemos que evidentemente ellos están centrados en los pacientes con Alzheimer por el gran volumen de pacientes y potenciales compradores que representan, ¿no? Entonces, este tema del tratamiento farmacológico está prácticamente abandonado del estudio, es decir, de que esté en la agenda de los investigadores, cosa que me parece que sí sería algo muy importante de rescatar. Y bueno, retomando esta parte de que la estimulación ambiental en general es lo más importante para una vez que se ha establecido el diagnóstico del síndrome de Down, ¿no? Y además ahí sí quiero resaltar, es decir, los pacientes con síndrome de Down desde el punto de vista cognitivo también son muy heterogéneos, es decir, no vemos un desempeño, digamos, y una autonomía y una funcionalidad igual en todos. Y la verdad es que la diferencia, digamos, es decir, porque uno se ve muy funcional e incluso trabaja y etcétera, tiene la capacidad incluso de vivir solo y con cierta independencia, la verdad es que la diferencia la hace justo la estimulación ambiental. Es decir, no es explicable necesariamente incluso por un aspecto biológico de que digan, no, pues es que tiene una alteración menos severa o más severa, no. En realidad ahí parece ser que es la estimulación ambiental que han recibido lo que hace la diferencia a la larga, ¿no? Más que una verdadera variabilidad biológica. Entonces yo creo que eso nos deja muy bien ver que hay un impacto muy importante y esto se inicia desde la infancia, ¿no? Pero bueno, como comentó, si desde un inicio se etiqueta al paciente que no tiene mucho caso que hagan muchos esfuerzos, pues esto evidentemente va a tener una repercusión a la larga, ¿no? Cuando el paciente llegue a ser adulto. En ese sentido, utilizaste, doctor, un término que se ha vuelto muy de moda. Se vuelve un poco como el término de resiliencia. Cuando lo retoma el psiquiatra Barry Cyrulnik, lo retoma de la física, la capacidad que tienen ciertos materiales de rebotar con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Es de cierto modo una de las clásicas leyes de Newton. A toda acción corresponde una reacción con la misma intensidad y en sentido contrario. Pero se ha vuelto muy de moda, sobre todo en las redes. El término que utilizaste, y tú no lo utilizaste indudablemente en ese sentido, el de la famosa reserva cognitiva. Porque, por ejemplo, se me ocurre, el hecho de que uno sea un buen jugador de ajedrez como Magnus Carlsen, campeones de esos tienen una capacidad, a ojo de buen cubero, ven un tablero y ven 20 movimientos distintos sobre el tablero. Y yo me acerco y no veo ni dos. Es decir, la práctica hace al maestro, indudablemente. Percibir, configurar gestals, dijeran los alemanes del siglo XIX finales. Esta idea de jugar ajedrez, rompecabezas, crucigramas, permite de cierta manera al individuo, porque yo tengo claro que quien sufre, ama, goza o llora es el ser humano, no el cerebro. El cerebro le ayuda a aprender y a organizar esto, pero en el fondo esta idea de la reserva cognitiva deriva de algo que acabas de plantear, el ambiente, pero no el ambiente te lo da gratuitamente, tú tienes que hacer algo. ¿Qué hay al respecto? Y dos, la reserva cognitiva no necesariamente va a evitar que te dé Alzheimer. Te permite afrontar en mejores circunstancias el deterioro, pero no te va a impedir. ¿Cuál es la función en realidad de la reserva cognitiva y del término reserva cognitiva? Porque entonces pensaría que las personas analfabetas funcionales y que trabajan en el campo, pues ya se fregaron, o su reserva cognitiva es de otro orden, histórica y culturalmente hablando. Cierro mi Sí, boca. creo que tocó puntos muy, muy importantes que hemos tratado incluso de abordar aquí en algunas investigaciones. Es decir,
Para empezar, la definición de reserva cognitiva es totalmente ambigua a la fecha. Hace que será como 3 o 4 años se intentó hacer, digamos, por primera vez una reunión, una conferencia, congreso, si le queramos llamar así, para ponerse de acuerdo sobre todos estos términos que están relacionados, lo de reserva, lo de como estrategias de afrontamiento, neuroplasticidad, resiliencia, etcétera. Y lo interesante, porque se culminó en un artículo, es que no se pusieron de acuerdo, ¿no? En realidad querían ponerse de acuerdo para términos relacionados con la prevención de la demencia y no se pusieron de acuerdo. A la fecha no tenemos una definición universal. Tenemos como más o menos la idea, ¿no? A mí siempre me gusta un poco definirla, que la reserva cognitiva es, de alguna manera, aunque el mecanismo tampoco nos queda muy claro, que este cerebro que ha estado haciendo actividad cognitiva, lo voy a poner entre comillas ahorita, parece de alguna manera protegerse, ¿no? Tener un efecto protector, además, algo muy importante a largo plazo, ¿no? Tener un papel protector a largo plazo y que de alguna manera minora las manifestaciones del envejecimiento, disminuye las consecuencias, por ejemplo, de una lesión, como podría ser un infarto cerebral, un trauma transcefálico, y que reduce de forma estadísticamente significativa, pero estadística exclusivamente, el riesgo de demencia, ¿no? El riesgo, estamos hablando de riesgo porque bien acaba de decir que esto no previene ninguna enfermedad ni la evita. De hecho, citó hace muy poquito pues a gente que en realidad tenía claramente una gran reserva cognitiva, como Ronald Reagan, por ejemplo, Margaret Thatcher, etcétera, que desarrollaron demencia y claramente eran personas pues, que tienen una actividad intelectual hasta edades muy avanzadas. Es decir, la reserva cognitiva no evita las enfermedades, no las va a prevenir, no va a cambiar la frecuencia ni la incidencia de Alzheimer, pero como bien resaltas, pues lo que sí va a hacer es matizar de alguna manera las manifestaciones, probablemente retrasarlas, e incluso, cosa que se ha explorado poco, pero que nosotros queremos demostrar, incluso va a mediar una mejor respuesta terapéutica a distintas intervenciones, ya sean desde el punto de vista de la estimulación cognitiva, ya sean psicoterápicas, ya sean farmacológicas. La evidencia apenas inicial es que incluso mejora la respuesta terapéutica a distintas estrategias, no nada más medicamentos, sino cualquiera otra. Y esto para nosotros tiene mucha lógica porque yo la suelo ver así como una manifestación de muy largo plazo de la neuroplasticidad, es decir, vamos a decirlo así, un fenómeno de metaplasticidad, de qué es lo que ha venido haciendo el cerebro durante muchos años. ¿Cuántos años? Pues tampoco lo tenemos muy claro y ahí es en donde viene un problema relacionado con lo que hace rato comentabas. ¿Cómo la medimos? Es decir, ¿cómo evaluamos la reserva cognitiva? Pues tenemos, digamos, algunos cuestionarios, algunos indicadores. El más, digamos, explotado, más respaldado a lo largo del tiempo sigue siendo la escolaridad, que es un marcador tremendamente imperfecto en ese sentido, pero que a pesar de lo imperfecto y de lo impreciso, sigue saliendo consistentemente asociado. Quien tiene una mayor escolaridad parece de alguna manera tener un efecto protector. Pero un gran defecto que tiene la manera en la que medimos la reserva cognitiva, pues es que está tremendamente sesgada al mundo académico. Como bien justo decía, si hay alguien que no tuvo la oportunidad de tener escolaridad en un cuestionario de reserva cognitiva, le va a ir muy mal, va a salir como que casi su reserva es cero. Y como bien acabas de decir, pensamos que en realidad no es que no la tengan, claramente es de otro tipo, claramente como la estamos midiendo no es sensible para evaluarla, ¿no? Entonces, se necesitan hacer muchas adecuaciones, incluso culturales, evidentemente, para poder medirla, ¿no? Vienen analfabetas, yo no creo que una persona analfabeta no tenga reserva cognitiva, seguro que la tiene y la ha desarrollado a lo largo de los años, enfrentándose a todo el tipo de dilemas cotidianos, es decir, pero no la estamos midiendo bien, ¿no? No hay una buena medición. Y de hecho, un poco eso nos hace pensar que lo ideal, más que medir estas variables, pues vamos a decirlo así, sociales o escolares, es contar en un futuro con un biomarcador, es decir, algo que podamos medirle al cerebro de manera directa o indirecta, y estoy hablando tanto de sustancias químicas, mediadores bioquímicos, parámetros de electroencefalografía, de resonancia magnética, que nos permita estimar la reserva cognitiva
para evitar tener estos sesgos, ¿no? Culturales que tenemos muy importantemente a la hora de medirlo, ¿no? Entonces sí hay una problemática ahí completa con cómo se define. Y a mí lo que me llama más la atención, y por eso es que es uno de los temas en los que más nos hemos involucrado últimamente, es que a pesar de que está tan mal definida, ¿no? A pesar de que tiene miles de defectos, sale consistentemente asociada, modulando no nada más padecimientos como la demencia, sino incluso padecimientos, pues digamos, de índole psiquiátrico, como la depresión, como la ansiedad, matizando incluso el deterioro cognitivo que se presenta en adicciones o en trastorno bipolar, etcétera. Entonces, para nosotros, así lo vislumbro yo, es en realidad un marcador digamos, de plasticidad cerebral, de enfermedades cerebrales en general, no de enfermedades neurológicas. Pero hace falta, pues, todavía hacer muchísima más investigación para demostrar este papel, ¿no? Y evidentemente muchas de las cosas que están pendientes también es su mecanismo biológico, es decir, qué es lo que pasa en aquellos sujetos que tienen reserva cognitiva, nos gustaría saberlo, pues evidentemente, como siempre, para poder manipularlo a nuestro favor, ¿no? Es decir, quizá ponernos a todos en condiciones similares para que todos tengamos las mismas oportunidades, vamos a decirlo así, de disminuir el riesgo de distintas enfermedades y padecimientos. Recuerdo, y muy probablemente lo conoces, un librillo menos científico, pero sí muy interesante, 699, bueno, no sé cuántas eran en realidad, monjas y un científico. Parece ser que las monjas del convento donaron sus cerebros para que hicieran, y la cantidad de proteína beta amiloide que tenían los cerebros de las, que además eran extremadamente longevas, más de 90 años, hasta ciento y fracción de años algunas. Cuando Morian analizaba el científico, sabemos el nombre del autor, lo pueden buscar en internet, el libro a lo mejor ya está en PDF, pero la idea es, efectivamente, la amplia mayoría de estas hermanas o monjas cuando murieron, tenían la suficiente proteína beta amiloide para tener síntomas de demencia de Alzheimer y no los tenían. En esta idea del regresando, no sé si esto contribuyó al concepto de reserva cognitiva, pero recuerdo cuando apareció el concepto de diásquisis y el de hipercompensación, porque cuando Luria empieza a trabajar con Vygotsky, decían por otras vías y por otros medios al mismo camino. Es decir, si yo no uso las piernas y utilizo los brazos para lo que hacen las piernas, lo que estoy haciendo es una compensación o una sustitución. Lo mismo Sí. hace el ciego con el bastón. Hay sustitutos externos e internos. Pero después de leer como por 3 veces ese libro, que es una genialidad, porque parece más novelita, pero está Ujú. muy interesante, también desconocemos los factores propiamente neurobiológicos de autoprotección contra estos eventos, porque por esa época, en la publicación del libro, el término de reserva cognitiva no recuerdo que haya aparecido. Es posterior el término. Sin embargo, ellas tenían una reserva, no sé si biológica, neurobiológica, genética, para defenderse del propio proceso genético de la producción de la beta amiloide. ¿Qué opinión te merece este otro asunto? Porque efectivamente seguimos regresando entonces al medio. El medio es el que nos ayuda. La alternativa de la educación en síndrome de Down es la esencial. Lo mismo que en autismo, no son enfermedades a curar. Son condiciones que te permiten diseñar estrategias de intervención educativa. Bien. Pero en el caso del deterioro cognitivo, el que fuere, ¿sí? El asunto de también desconocemos o no tenemos. Hablo de ese libro, debe tener más de 30 años seguramente. Este, ¿Qué pasa neurobiológicamente en los propios mecanismos que pueden ser autoinmunes, curiosamente? Porque eso de la autoinmunidad ha metido a Jesús Ramírez Bermúdez en los pleitos de la esquizofrenia autoinmune o la psicosis autoinmune, que es otro fenómeno.
el propio organismo atacando al organismo para protegerlo de no sé qué, y pum, le da crán. Pero aquí le puede dar crán al que le va a dar crán, es decir, al beta amiloide en el caso de las monjas, porque su actividad era muy sedentaria. Así es. Ahí dejo el comentario para lo que consideres, Doc. No, sí, de hecho, precisamente decía si este tipo de estudios contribuyeron al concepto de reserva cognitiva. Sí, estos fueron cardinales. Digamos que los estudios iniciales, cuando se hizo esta descripción que hicieron Brack y Brack sobre las etapas, digamos, de progresión de la enfermedad de Alzheimer, y entonces por primera vez tuvimos la oportunidad, digamos, de ver histológicamente qué tan grave o qué tan severa era la afectación del cerebro, fueron precisamente los que impulsaron este tipo de estudios, ¿no? Es decir, por primera vez podríamos decir que tanto Alzheimer tenía el cerebro desde el punto de vista patológico. Pero lo interesante fue eso, precisamente que hubo este estudio, por ejemplo, el de las monjas, que fue uno de los más famosos, otros estudios que se hicieron en muchos de ellos en instituciones justamente de cuidado de adultos mayores, en donde se empezó a demostrar que había algunos casos, ¿no? Es decir, si ponemos el grueso de los pacientes, la verdad es que sí, la mayoría había una asociación muy clara a más lesiones que tenían en el cerebro, habían tenido en vida pues más alteraciones, pero siempre existían algunos en los que no se cumplía esta regla, no había una correlación lineal. Y fue que entonces se dijeron, no, pues estos pacientes tienen que tener algo que los hace más resistentes al daño, porque estamos viendo un daño muy, muy importante y manifestaciones muy leves en vida. Entonces, fue una de estas evidencias las que de alguna manera contribuyó al concepto de reserva cognitiva. Y otra de las líneas de evidencia más importantes fueron los estudios simplemente epidemiológicos. Desde los primeros estudios epidemiológicos que buscaron factores de riesgo para el desarrollo de demencia, se encontró que uno de los que protegían, que tenía un efecto al contrario, era la educación. El número de años de escolaridad tenía un efecto protector epidemiológicamente hablando, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, esta evidencia junto con esta discrepancia entre las alteraciones cerebrales y las manifestaciones clínicas en vida fue lo que poco a poco fue acuñando el término. Digamos, otra evidencia muy importante que me parece que también contribuyó mucho al concepto como actualmente lo entendemos, son toda esta diversidad de estudios también que se iniciaron desde principios del siglo pasado sobre el efecto de los ambientes enriquecidos en modelos experimentales, ¿no? Es decir, porque se demostró, vamos a decirlo así, por primera vez, que un animalito que estaba totalmente libre a uno que estaba pues literalmente solo y ahí aislado en su jaulita tenían un comportamiento y un rendimiento cognitivo diametralmente opuesto. Entonces, toda esta línea de investigación permitió demostrar, pues, justamente que este ambiente enriquecido de tener estímulos visuales, táctiles, ejercicio, contacto social, por ejemplo, hacía una diferencia muy importante, no nada más en la conducta y en la cognición, sino desde mi punto de vista, lo más importante es que se demostró que había cambios medibles, es decir, se demostró un aumento en el espesor de la corteza cerebral en estos animalitos, se demostró que además había un incremento en la complejidad de los árboles dendríticos neuronales, es decir, creo que por primera vez se demostró que claramente la estimulación ambiental estaba provocando cambios biológicos que eran muy tangibles, ¿no? Entonces creo que esto de alguna manera encajó muy bien en el concepto de reserva cognitiva porque ahora conocíamos incluso cuál pudiera ser el mecanismo, ¿no? Precisamente la estimulación ambiental que desde mi punto de vista, en el terreno experimental, digamos, es lo más cercano a estudiar la reserva cognitiva son los ambientes enriquecidos, que es precisamente lo que Es se busca. curioso porque efectivamente en el evento que estuvimos en Mérida se plantearon dos problemas. Uno no se dijo explícitamente, las redes de apoyo, porque hay redes familiares, intervención basada en la comunidad, el papel de la comunidad, qué redes de apoyo hay en la comunidad, en la familia y el concepto de cuidador primario. El cuidado del cuidador, porque si los cuidadores primarios y sin esas redes, pues la reserva cognitiva también se hace agua como Claro, categoría. Es decir, no se trata, según mi opinión, de que la persona vaya con un terapeuta y le ponga en una computadora muchas tareas cognitivas para reforzar la reserva cognitiva, porque sería un autoengaño profesional.
y carente de ética. Eh, Debo creer que es importante aquí el papel de los otros, un poco como decía el buen Octavio Paz, para que yo pueda ser, debo ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son yo. Y ahí están los cuidadores primarios. Están quienes apoyan al cuidador primario, porque si el cuidador primario se echa el tiro solo, acaba suicidándose. Hemos habido de casos de suicidio por las circunstancias del cuidado de un paciente crónico, llamémosle así, o en ciertas circunstancias. Pero esta idea de las redes de apoyo y del cuidador, creo que son el tercer eje que entra. Estimulación cognitiva, el trabajo médico, porque se sigue investigando. Probablemente más adelante no lo sabemos. Descubramos algún modificador genético, pero todavía sueño, este, Ah, o soñamos. sí, sí, sí. Sí, pero es cierto, este ingrediente, digamos, de todas las redes de apoyo, empezando desde luego por el cuidador primario, la familia, etcétera, es algo súper importante. También muy poco, de alguna manera, medido, en los indicadores que tenemos de reserva cognitiva. Apenas se ha comenzado de alguna manera a explorar la importancia que tiene simple y sencillamente el contacto social, ¿no? En este sentido. O sea, hay mucho experimentalmente que se me hace algo muy, muy interesante, pero creo que lo que sucede en el caso del ser humano es un poco diferente. Digo, muchas veces que nosotros vemos aquí pacientes con discapacidad de distintos orígenes, más bien este ingrediente de la discapacidad a veces es lo que termina con los lazos familiares, es decir, hay rupturas, hay divorcios, hay separaciones, es decir, entendemos que tener un paciente con discapacidad dentro del núcleo familiar literalmente lo cambia todo y no necesariamente para bien en todos los casos, ¿no? Pues doctor, no sé, creo que hemos tocado una serie de puntos que tienen que ver con este asunto, desde correlaciones genéticas, las proteínas, desde datos, pero la intervención es fundamental más que farmacéutica, hasta ahora. Sí, Después no por lo sé. completo. Puede ser Sí, estimulación transcraneal, no sé lo que vaya apareciendo como sólido. Sin embargo, no sé si quieras agregar algo más, doctor. Yo no quiero dejar de agradecer tu tiempo. Llevamos prácticamente unos 50 minutos, ya claro. casi la hora. ¿Y qué nos Pues puedes decir, sí, doctor? vaya, yo quisiera resaltar un poco, lo hemos tocado a lo largo de la charla varias veces, que destacar que el cerebro, si lo podemos ver así, de un paciente que tiene discapacidad intelectual, no deja de aprender. Lo dijiste muy bien hace rato. En realidad, yo me atrevería incluso a decir, no sé si tú estarías de acuerdo, que incluso casi es inevitable que aprenda. Es decir, Claro, cuando uno estudia de manera muy cercana, pues todos los estudios que hay sobre todos los sistemas de memoria, porque uno suele pensar que es un sistema más bien muy complicado, que memorizar resulta difícil. Y yo pienso al revés, que incluso es casi inevitable que aprenda. Entonces, hay que recordar en realidad esto cuando nos estemos enfrentando a un paciente que tiene cualquier causa de discapacidad intelectual o deterioro cognitivo, porque esta habilidad no se pierde, es una habilidad intrínseca que tiene el cerebro, esta neuroplasticidad y de cambiar. No es que se pierda en realidad, digo, puede tener limitaciones y lo que ustedes quieran, pero no se pierde. Entonces, esta estimulación ambiental y la parte educativa, como lo discutimos, está presente a todo lo largo de la vida del sujeto, hasta en los extremos, digamos, del deterioro cognitivo y de las demencias. Es factible que exista algún grado de aprendizaje. Yo siempre he pensado que es más bien casi inevitable. Entonces, que el cerebro aprenda. Y ahí es muy importante en realidad, pues ahora sí que nosotros determinemos qué es lo que va a aprender, ¿no? Es decir, si lo tenemos literalmente aislado, sin ningún tipo de estimulación, pues evidentemente la situación va a ser muy triste para ese paciente, ¿no? Entonces, para mí eso sería como lo más importante de recordar, independientemente de la enfermedad que se trate. Y ahorita nos centramos más en la discapacidad intelectual y el deterioro cognitivo, pero sabemos que hay muchas otras enfermedades que afectan el sistema nervioso y que son vistas o son etiquetadas, como tú bien dijiste al principio, como que pues no hay más que hacer, es decir, el pronóstico es malo,
no espere mucho, ¿no? No invierta mucho tiempo ni dinero en esto porque no tiene mucho caso. Yo creo que eso es algo que hay que combatir de manera generalizada. De, bueno, los médicos, evidentemente, que tengan contacto con este tipo de pacientes y pues después en todos los demás, ¿no? Pues doctor, no quiero dejar de agradecerte tu tiempo, tu generosidad, No, tu encantado. experiencia en esta charla eh, para nuestro público que la vea ahorita y la que la vea después o la escuche, e irnos relajando con que infancia es destino, decía Otto Rank. Bueno, no lo decía así, eso lo dijo Santiago Ramírez, pero la idea de que ya los pronósticos son inamovibles, creo que vale la pena cuestionarlos y cuestionarse Sí, uno mismo. Por lo repensarlo, pronto, te sí. agradezco tu colaboración, doctor, Al y muchas contrario. gracias. Gracias, muchísimas gracias. Yo encantado las veces que sea invitado, yo con gusto. Gracias y hasta la próxima. A la próxima, gracias. Bye bye.